Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Julia Castellanos, soy residente de tercer año aquí en Madrid, en el Hospital Universitario La Paz. Y bueno, soy exalumna de CEDE también. Así brevemente os cuento que yo las dos convocatorias las preparé con CEDE, primero con el curso de septiembre y después con el curso REPIR, que estaba en sus primeras ediciones. Y la verdad es que la academia me dio muchísimo soporte, ¿no? Y muchísimas claves para poder afrontar el estudio. Dentro de que sacar la plaza tiene mucho que ver, obviamente, con todo el trabajo personal, pero la academia te da un montón de herramientas, un montón de nuevas formas de estudiar, por supuesto las clases, ¿no? Los profesores también son una vía súper importante. Y bueno, y todo eso me permitió sacar la plaza en la segunda convocatoria y lo que os decía, y trabajar ahora en el Hospital La Paz de Madrid. Aparte de exalumna de CEDE, ahora soy también la profesora que se encarga de la asignatura de Psicología Evolutiva y de la Educación, que es una asignatura sencillita de las periféricas, pero que tiene su importancia en el examen. Suele tener más o menos como unas 7 preguntas en cada convocatoria y en términos generales suelen ser preguntas relativamente sencillas, ¿no? Suelen ser preguntas que incluso se repiten de una convocatoria a la siguiente. Por eso yo suelo decir que la asignatura es bastante agradecida, ¿no? Que una vez uno se estudia con todo el material, así los contenidos más importantes, pues suele ser fácil responder bien a las preguntas, ¿no? No suele ser una asignatura donde haya muchas sorpresas o donde haya muchos manuales nuevos o mucha información que nos pueda descolocar, ¿no? Bueno, en la preparación de la asignatura yo creo que es importante asistir a las clases y tratar de aprovecharlas, ¿no? Yo intento que las clases, más que yo daros la chapa y contaros las cosas, pues tengan un sentido para vosotros, ¿no? Y que podáis participar, preguntar dudas, que podamos también ir retomando informaciones que ya hemos mencionado, interconectar unos contenidos con otros, en fin, ¿no? En las clases lo que yo recomiendo es trabajar con nuestros esquemas y resúmenes, que básicamente lo que hacen es sintetizar y esquematizar, como su propio nombre indica, la información de nuestro manual de referencia, ¿no? Este es un manual muy amplio en el que los contenidos están explicados con mucho detalle y en los esquemas cogemos esos contenidos y los sintetizamos, ¿no? Los resumimos un poquito para que el aprendizaje sea más sencillo, ¿no? Entonces, en las clases eso, ¿no? Yo recomiendo trabajar sobre los esquemas, idealmente llegar a clase con el contenido un poco fresco o que por lo menos nos suene, e ir tomando notas de cosas que nos parezcan interesantes de las diapositivas de clase o así, o que nos ayuden a entender mejor sobre esos esquemas, ¿no? Para el trabajo de la asignatura, este año tenemos también unos anexos muy breves, son 4 paginitas donde recogemos información de un manual interesante que salió en 2021, que se llama Desarrollo Humano y que, bueno, que alguna pregunta el año pasado cayó de ahí y para tener todo bien atado, pues este año lo hemos resumido en esas 4 paginitas de anexo, ¿no? Y con eso suele ser más que suficiente, como digo, para sacar las preguntas que normalmente aparecen en el examen, ¿no? Es interesante también que después hacemos algunas tutorías y podemos ahí comentar las estrategias de estudio, las dudas que han surgido, podemos clarificar así conceptos que resulten un poco más confusos o un poco más extraños, ¿no? Y por supuesto yo siempre digo que es importante hacer todos los simulacros posibles, todas las preguntas de convocatoria, ¿no? Para eso es estupendo no solo los simulacros tal cual y sus correcciones, sino también todas las preguntas que están disponibles en CEDEXAM, que además vienen con el comentario y que además nos permiten seleccionar la asignatura, el año, ¿no? Y manejar todas las preguntas, sobre todo, como digo, en evolutiva, porque las preguntas a veces se repiten de un año para el siguiente, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, siempre está bien utilizar el resto de herramientas que tenemos aquí en la academia, ¿no? Pues las tarjetas, de CD Memory, etcétera, ¿no? Y bueno, y sobre todo eso, hacer un trabajo personal de estudio que en concreto en esta asignatura suele funcionar bastante bien, ¿vale? Y bueno, por último está también disponible, como en el resto de asignaturas, por supuesto, el foro de preguntas para que si en casa surge alguna duda, pues la podáis escribir y yo intento contestar a la mayor brevedad posible, ¿vale? Así que, bueno, pues este es la síntesis de cómo funciona evolutiva y de lo que es evolutiva a nivel de contenido, pues como su propio nombre indica, la asignatura hace una especie de repaso por la evolución que ocurre en los seres humanos desde que somos bebés en el momento del nacimiento hasta la vejez. Ese es como el grueso de la asignatura, que son la mayoría de temas, y hay un par de temitas que quedan reservados para contenidos que tienen que ver con psicología de la educación, ¿no? Que es verdad que es una parte como más residual, porque preguntan poco y que normalmente con comentar en clase y como mucho leer los esquemas suele ser más que suficiente.
Así que, bueno, pues nada, espero que esto haya ayudado a clarificar un poco en qué consiste la asignatura y cómo la organizamos. Y pues nada, os espero a los que os animéis a compartir un poquito sobre ella.